Ya estamos en Debatitlán. Nacho Marván, ¿cómo estás? Ya estabas en una segunda maravilla. Estamos acá. Beatriz. Queridísimo Broso. Beatriz, Recordando. Encantadísima. qué gusto de verte. Igualmente. Juan José Rodríguez Prats. Broso, ¿Cómo querido. estás? Pues aquí. Alterando las agendas como siempre. ¿Qué se le va a hacer? Querido hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Buenos Rafael? días. Rafael Buenos días a Cardona, todos. unos amigos. Buenos días. Oye, ahora sí ya llegaron. En el teaser se estaba adelantando con los temas aquí. No, era como un plantón. Infiltrado. Se quiso infiltrar. Era su... Pero afortunadamente ustedes lo supieron encapsular. Así es. Y por fin llegaron Sí, lo ustedes que pasa es que a estaba un tema. practicando, sobre todo por la hora a la que estamos, Sí. y mucho más a la hora a la que llegamos, estaba practicando el madruguete. Exacto. Sí. Entonces quería madrugar ahí, Sí. porque tú sabes que él suele presentarse frente a quien le puede dar empleo. Y ahora, esta cosa... Está haciendo cola permanentemente, ¿no? No, pero... Que no es La fácil. experiencia habla, porque en la nómina de Rafael no se oculta el sol. Yo puedo ser un poco como Carlos V. El chocolate emperador. No, porque en mis nóminas no se pone el sol, lo cual es cierto. Pero no lo ando mendigando públicamente. Desde luego, eso sí no. Eso no. Fíjate cómo amaneció con la lengua viperina. No, vespertino es después de la tarde, no, eso es otra cosa, no. Pero acuérdate que al que madruga Dios le ayuda. Sí, pero luego si no sabe para qué madrugó, que le ayuden, se queda así, ¿no? Eso es cierto también. Porque decían, al que madruga Dios le ayuda, sí, claro, pero para uno que madrugó, uno que no ha dormido. Entonces, lo sabes, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que más adelante, cuando hablemos del tema de este fallido intento, bueno, hasta ahora fallido intento de reelección de Felipe Calderón por la vía conyugal, nos lo podría explicar Juan José Rodríguez Prats, que conoce a esos personajes. Si llegáramos al punto. Que los ha padecido. Déjame, No sé si padece- déjame hacer un comentario. No, si llegáramos al punto. Dejémoslo más No, adelante. la verdad Mira, es que hay temas muy cánicos. yo creo que hay, Sí. hay varias Hay cosas. temas Mira, muy sí. fuertes como para hablar de eso. Yo creo, y me gustaría plantearlo así, creo que este año, que ya se está acercando al último mes, ha sido un año particularmente horrible para el gobierno de la República en materia de derechos humanos. Ha ido acumulando Sí. una gran cantidad de señalamientos, tanto internos como externos, sobre la vigencia real de los derechos humanos, en contraste con la circunstancia legislativa y constitucional en la cual los derechos humanos se convierten en el eje fundamental del quehacer público. Y frente a esa evolución legislativa, jurídica y constitucional, hay una serie de, llamémoslo así por ser educados, de desajustes en las políticas públicas que tienen que ver sobre todo con los aspectos de seguridad, desfasados. que es en donde se rozan las dos áreas. Entonces, esto que acaba de pasar tanto en la presentación del Procurador del Estado de México frente a los senadores, que no acusa directamente al ejército de violar derechos humanos, pero dice que modificó la escena en donde ocurrieron violacionnes graves a los derechos humanos, calificadas así por la Por Comisión deslindarse Nacional. salpica. Entonces, no salpica. Yo creo que lo hizo Peor porque deliberadamente. confirma. Exacto. Peor. Sí. Deslizando acusa. Sí, pero no Y confirma. cae de bruces porque él es parte de eso. Claro, o sea, no confirma que el ejército haya violado los derechos No, no, humanos. pero que No, le hacen así. posiblemente. Pero dice que modificó la escena del crimen con qué finalidad. Y que él como Evidentemente, procurador una se finalidad de quedó encubrimiento. callado. Y cuando era procurador no dijo nada. Entonces, pero sin embargo, queda ahí un testimonio, Sí. queda ahí un señalamiento que lo hace más que reactivar lo que otros ya habían señalado, mostrando al ejército en una posición por lo menos. Se supone muy, que muy, cuando muy lo propusieron riesgosa. para la corte lo conocen. Claro. Entonces, ¿a quién se le ocurre proponer a ese Bueno, personaje, se le verdad? ocurre a quien lo Oigan, propuso. pero bueno, ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. Es uno de los que está recomendado en las ternas, el procurador del Estado de México. Y ustedes lo vieron y se nota
que le habían echado ganas al escrito con el que se presentó ante el Pleno. Estaba fluyendo en su lectura muy bien, como que la había estudiado, hasta se veía que le entendía, que no es muy común. Exactamente. Pero cuando llega ese momento, dices, oye, si la preparaste tan bien, si la estudiaste tan bien, ¿cómo esta parte fundamental, ¿no? Fundamental, la dejas así tóxicamente en el aire? La parte más arriesgada, la parte más peligrosa, la parte más cuestionable. Además, dice, la Entonces, ¿qué fue? preguntaron. A ver, yo lo que no sé, a ver, si ustedes pueden decir qué creen que fue. Yo no sé si fue una inmolación o una denuncia. No sé qué hizo. Pero de que el tipo le prendió fuego, o como dice algún tabasqueño ilustre, agitó el avispero, pues sí lo agitó. Pero más ¿Para allá, qué lo agitó? No sé. Más allá, ¿Con qué digamos, de finalidad? las torpezas del tipo, renace un tema que pues, estaba Exactamente. canalizándose y estaba en proceso, y se llena de inmediato el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Apatzingán ¿Qué en la tiene que ver misma con semana. Apatzingán? Y ahí va la otra. Falta, así como lo de Apatzingán, falta en días por venir, no sé cuándo, pero falta lo de Tanuato. Falta lo de Tanuato. Entonces, Sí. ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que el gobierno está haciendo una colección de señalamientos que primero surgen aquí en algunos casos. En otros casos surgen por denuncias internacionales de medios de comunicación de los Estados Unidos y después... Pero pasan aquí. Y después por los organismos de derechos humanos de los Estados Unidos a través de la Comisión Interamericana. El caso es que el gobierno mexicano va perdiendo terreno en ese tema, que es un tema sobre el cual se había pronunciado con un extremo interés, al menos jurídico, si no es que también político. Pero así como lo dices tú, Juan José, esto desde luego que sucedió y que todos lo vimos, y que la terna está propuesta por el mismísimo presidente Henry Monster. Esto que sucede, y es lo que hemos visto, como tú decías, a lo largo de este año muy pesado, sobre todo este año, de derechos humanos, pero esto es una vez escupir al cielo. Es una vez más como si fuera un karma. Es decir, bueno, vamos a escoger la terna que vaya a él. Decías tú, ese tema, que además nadie había preguntado, lo puede dejar como decir, está en investigación. Ese tema de allá de Tatlaya. Está en la Procuraduría, Está en las Procuradurías, está investigándose y saldrá la verdad. Y saldrá la verdad y los Como responsables. carta de recomendación Tal cual. resultó absolutamente Exacto. fallido. ¿Qué pasa? ¿No te parece que es escupir al cielo otra vez? Mira, Broso, me vas a permitir con esa... Hablando de este tema, Juan José. Nada más déjame decir. No. Hablando de este tema. Perdón. Déjame mandar un mensaje a mi correligionario. A mi perdón. correligionario, déjame mandarle un mensaje. Perdón. Mira, Te damos déjame un minuto mandar al final. mensaje. Oye, Un minuto, Juan José, un minuto. por eso lo advertí desde el principio, colegiadamente, porque si no, imagínate, van a decir, mira cómo están censurando Si no- en Televisa Si no, a Juan José si no Rodríguez. te hago No, a caso, ver. me va a salir una hernia como a ti. Híjole. Entonces no seas así, mira. Te quieren mandar mensajes. Oye, pues aquí no es Telégrafos Nacionales. Mira, digo. mira, es que dijo que se estaba queriendo reelegir Hombre, Felipe. Twitter. Pero mira, el peor enemigo de Margarita Zavala es Felipe Calderón. Yo sí quiero mandarle un mensaje a Felipe Calderón. Mira, Felipe Calderón destapó a Margarita, mencionó sus virtudes, amenazó al PAN de que si no la postulaban a su esposa se iba como candidata independiente. Entonces, yo sí le pediría a Felipe que imite a Margarita. Cuando Margarita fue su compañera, ahí sí hubo una actitud de discreción, hubo una actitud de darle su lugar a su pareja. Que haga eso, Felipe, porque ya el calderonismo no existe. Los últimos calderonistas eran Javier Lozano y Roberto Gil. Entonces, que deje que crezca Margarita y acredite su liderazgo. Ese es el mensaje. Entonces, Bueno, nada más para acabar ahora ese sí, mensaje, Duarte. nada más para acabar con él. Entonces, con esto que estás diciendo, eximes públicamente a Andrés Manuel López Obrador Mira. de cualquier misoginia que sea acusado. Mira, lo de Lo Andrés Manuel, eximes. Andrés Manuel ya perdió la cabeza.
Yo no sé todavía cómo Marván Te pregunto puede si- seguir. te pregunto Ese si es lo otro exhibes. tema. Ese es otro tema. No, no lo eximo. Tampoco pero lo exhibes. creo que la esposa de Andrés Manuel tiene razón. Si Le das una- la razón a Beatriz. si una mujer entra en política y vienen los cocolazos, que no se quiera proteger de que yo soy género. mujer. Sí. Ya, Bueno. ya le entró. Ok, entonces ya. Ahí está, Ya. ahí. Ahora voy a tu respuesta. vamos al fondo de Yo lo que está soy pasando, hombre. optimista de que el día de hoy amanecimos con una señal de que las instituciones en México están funcionando. Hay un libro que habla de que para fortalecer el Estado de Derecho tienen que funcionar las instituciones. Hay dos tipos de ¿Hay un libro? instituciones, inclusivas y extractivas. Hoy tenemos el caso de Apatzingán, que el IFAI dice hay que informar. Eso, Oye, el INAI. el INAI. Y ahí viene Santiago Nieto, que como procurador del CEPADE, de los delitos fiscales, procede, parece ser que no hubo consulta, ni pidió línea, y se lanza contra Arturo Escobar. Esto me parece excelente. Yo hasta quisiera acariciar la esperanza que nos lleve a anular el registro de ese partido ilegal y totalmente deshonesto. Y Luis Raúl González Pérez también habla en la Comisión de Derechos Humanos de cuestión de Tlatlaya, De Apatzingán. de Ayotzinapa, de Apatzingán, de Tanguato. Entonces, yo creo que esto hay que celebrarlo. O sea, alguien está levantando la voz de que se respete la ley. Porque dime qué clase de Estado de Derecho tienes y te diré cuál es tu nivel de desarrollo. O sea, la norma jurídica tiene que funcionar. Eso lo hemos venido diciendo casi tan elemental. A propósito de lo que dice, déjame preguntarle a Beatriz, porque casi es como por default. Todo esto que tú ves con simpatía y con esperanza, de alguna manera, vamos a llamarle explicable, decíamos al principio del programa que vienen las elecciones. Sí. Vienen las elecciones y que también podría tratarse de dar a oler estos aromas de esperanza, de la posibilidad de que las cosas cambien, de que el derecho humano es importante, como todo lo que acaba de nombrar Juan José Rodríguez Prats. ¿Tú crees que en verdad sea una cuestión De que ya tocamos fondo. no, que venga verdaderamente de adentro las decisiones, que vengan del núcleo o que sean nada más, una vez más, maquillaje? ¿Sería lo deseable que hubiera realmente una decisión de fondo y una decisión directa? Estamos hablando del caso específico de Arturo Escobar. Yo sí creo, Broso, que debería de haber aquí una sanción muy clara en contra de Arturo Escobar y de todos aquellos que hayan infringido la ley electoral. Ahora, este es un primer punto. Segundo, yo te diría que ningún partido político, ni siquiera el PRD y el PAN, que fueron los que presentaron la denuncia, deberían de alegrarse o festinar esto. ¿Por qué? Porque yo te diría que todos los partidos políticos tienen sus propios monstruos. Ahora, primer punto. Segundo punto, lo que hay en el gran fondo en este caso, en el caso Escobar, es que hay una compra de conciencias. Y la compra de conciencia, en mi opinión, debería de ser ya tipificado como un delito de lesa humanidad. Yo no sé si Arturo Escobar, y eso lo va a decidir el juez, debe de ir a la cárcel o no, pero lo que sí es cierto es que ya debe de haber un precedente, los abogados dirían una jurisprudencia, para que todos los partidos políticos dejen de burlarse de la ley. Porque yo te diría una cosa, yo no encuentro gran diferencia entre un Arturo Escobar y un Andrés Manuel López Obrador, porque los dos a su manera y en su estilo se burlan de los ciudadanos y se burlan de la ley, incurriendo, es decir, aprovechando por supuesto las lagunas y por supuesto las omisiones. Las lagunas, desde luego, Sí, que por vienen supuesto. calculadas desde el legislativo. Sin duda. Porque aquí en el caso, por ejemplo, de Arturo Escobar, concretamente, tú sí estarías... Ahí no hay laguna, ¿eh? No, pero espérame, delito. estarías de acuerdo en lo que decíamos al principio. Es decir, desde el INE estaba todo el material que se necesitaba
según la ley vigente para quitar el registro del Porque partido. esa es la otra gran pregunta en esto. No. ¿Y dónde estaba el árbitro? ¿Dónde estaba en ese momento? Oiga, ¿Dónde estaba el pero INE? ¿Dónde estaba si el estás de tribunal? acuerdo que el INE lo Correcto. pudo hacer. Por supuesto. Y no lo quiso hacer. No lo quiso Pero hacer. también, Broso, hoy O- cumple un año que el presidente anunció un programa de 10 puntos para el problema de atacar la impunidad y atacar y fortalecer el Estado de Derecho. O sea, tal parece, y esto es muy preocupante, que se quiere dar a tole con el dedo al pueblo de México. Ante cada problema surge un discurso, surge un gran plan, el presupuesto balancero, Sí, pero- la justicia cotidiana, Pero ahorita- y ya nadie le da seguimiento. Pero ahorita ya pasaste a otra polaridad. No. Porque empezaste Muy bien. con la gran esperanza de las cosas que están Por eso ocurriendo. Yo quiero ver lo de la esperanza porque es importante. Ajá. Evidentemente, que tenga la autonomía el de la FEPADE, digamos, por las condiciones del nombramiento y demás, es una cosa importante. Y sobre todo me parece muy importante el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Sí. sobre Apatzingán. Sí. Pero ahí tienen los dos Y elementos. sobre el IFAI Fíjate, que dé ahí información tienes- de Tlatlaya. Ahí tienes los dos elementos. Si tú lees el informe, las recomendaciones de la comisión, tienen los dos elementos de la esperanza y del escepticismo. ¿Por qué? Porque el documento, digamos, de recomendaciones es una documentación exhaustiva y clarita, digamos, de los delitos cometidos por gente del Ejército y por la Policía Federal Preventiva. Estamos hablando de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, privación de la vida, ejecución extrajudicial en un caso, violación de protocolos de actuación en todos momentos y en conjunto de violaciones graves a los derechos humanos. Eso te los documenta. En 400 páginas se lo va documentando. Sí. Pero lo que me interesa llamar la atención para ver, me parece muy positivo tener una institución con esa capacidad de análisis. Pero y de hasta juicio. ahí puede Espérate. llegar la comisión. No, Claro. ve las recomendaciones. Es ahí donde vamos a ver hasta dónde llegamos. Las recomendaciones son muy claras, ¿eh? La recomendación le recomienda al general secretario de la Defensa Nacional que aquí están los elementos y que hay que proceder ante la Procuraduría Militar porque los casos, digamos, de los abusos del Ejército están en el ámbito de la Procuraduría Militar. Dentro de lo que cabe fue más leve las faltas del Ejército que las gravísimas faltas de la Policía Federal Preventiva. Y al comisionado al comisionado, digamos, de la Policía Federal, que se planteen los casos ante la PGR con todos los documentos que hay. Entonces, si esto procede, digamos, y los presuntos responsables son procesados y juzgados, entonces sí soy optimista. Si nada más queda en una recomendación... Pero hay una cosa, mira, Sí, la cuerda floja. La cuerda floja. aquí hay que explicar una cosa. A ver, Nacho. queremos cerrar el... Sí, ¿por Nacho. qué renace Nacho. Ayotzinapa? ¿Por qué renace? Nacho. ¿Por qué renacen? Espérate. Porque el gobierno no termina de cerrarlos. Espérate, no, espérate. Estás mezclando naranjas con toronjas. Espérate tanto. A ver. Mira, la Comisión de los Derechos Humanos solamente puede hacer Así lo es. que hizo. Así es. La recomendación es clarísima. Hasta Por ahí. eso sí. Pero Tiene razón, Rafael. todos los expedientes de la Comisión en este tipo de materia dicen, dese vista al Ministerio Público. Claro. Porque el Ministerio Público es el que tiene que ejecutar las consecuencias de estas observaciones y estos análisis que hace la Comisión. La Comisión no tiene capacidad coactiva. La Comisión no es el Ministerio Público. La Comisión no investiga delitos, No estoy ni de los acuerdo. sanciona, ni los califica. Califica violaciones a los derechos humanos. Y ahí es en donde le pasa el paquete a quien tiene la responsabilidad legal y jurídica de hacerlo. Si Bueno, tú lees hasta ahí. Pero esa detecta recomendación, estos ataques queda a los derechos claro- humanos. Y los Queda deja- claro Es que... una lucecita. No, Queda más que claro una lucecita, que hay- es una... La comisión lo único para lo que Cumplió su sirve deber. es para visibilizar Sí. fenómenos que de otra manera quedarían ocultos. Ese es. Si el Ministerio Público después no Que es cumple igual con que el su IFAI. cosa, la comisión eventualmente podría recomendarle al Ministerio Público que cumpla con su trabajo. A ver. Eventualmente. No. No, como de hecho lo hace en el caso de la Procuraduría del Estado de Michoacán. Exactamente. En Entonces, el caso de a Entonces, la yo creo Procuraduría de Michoacán, la recomendación que le hace es que dice que- obstruyó la y que justicia. se ponga a trabajar. Y que se ponga a hacer las cosas. Y le dice al gobernador, Entonces, cuidan esa Procuraduría que está obstruyendo la justicia. Entonces, lo que estamos viendo
es que no se le puede pedir a un órgano de esta naturaleza nada No, más yo no que lo estoy que diciendo, no. Bueno, Pero ahora, espérame, por el otro espérame, lado, no, ahora ahora espérame. Diciendo lo mismo. Ahora, Nacho. si no hay una acción ejecutiva, Eso es lo que dice. Eso es lo que digo. entonces, Están diciendo lo mismo. entonces podrá haber 300 comisiones que digan esto. O sea, Eso es lo que está diciendo. ¿Qué manera de discutir sin materia? Por Dios, el hecho hombre. grave está en la primera parte. Exacto. En la segunda parte está decir, bueno, tenemos Eso razón. fue lo Estos que son los dije. señalamientos. Eso fue lo que dije. Tenemos, Pues hasta tenemos ahí. razón para ser optimistas o tenemos razón para seguir pesimistas. Exacto. Si se persigue Si se aquello, persigue, porque tendrás estamos- esperanza. porque está muy Si claro no lo se que- persigue está muy y claro se que hay esconde, cosas. pues Es la entonces más irás fácil. al... Pero Y hasta te puedo decir ahorita- una cosa, y hasta Rosso. ahorita el En secretario todos de la los Defensa- casos, en todos los casos, tanto en el caso que tiene que ver con respecto a derechos humanos como en el caso electoral, en todos los casos estamos hablando del tema de la legalidad, Sí. de la incapacidad que tenemos en México de aplicar y de acatar la ley. Sí. En el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, bueno, aquí, entre otras cosas, se está hablando, siempre se ha negado y se ha resistido el gobierno mexicano a decir que tiene que haber una declaratoria de guerra en contra del crimen organizado. Pero el asunto es que lo que te está dejando ver estos casos de Apatzingán, Ayotzinapa, etcétera, 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 es que efectivamente no hay una estrategia integral en la que, por supuesto, la ley y la aplicación Y de la más ley que estrategia- sea el eje fundamental de Más esta que propuesta. estrategia, No yo hay, diría- no hay estrategia, No. no hay Pero logística. yo diría que no es pero- estrategia ni logística, es voluntad. No, es perdón, voluntad per- política per- de per- cumplir la ley. Disculpa, porque vamos a caer en lo mismo. O sea, cuando estamos hablando de estrategia y logística, es, por ejemplo, hablar de la guerra que se empezó la administración pasada, que no tenía ni estrategia ni logística, y se sigue en eso. Una prueba, por ejemplo, que nada más para enfilarnos al corte, Ya tan pronto está el corte. lo de este del Partido Verde, el que Escobar. Muy bien. Está todo el mundo diciendo, mira, la FEPADE se va a hacer cargo, ya lo están buscando. Y aquí la pregunta es, ¿y qué hacía en Gobernación? Sí. A ver, ¿Qué? no, así. ¿Qué coños Bueno. hacía este hombre en Gobernación? ayer Pues te es lo- lo mismo espérate. que dices hace rato con el Espérate. cuate este que fue a comparecer con respecto al tema del Estado de México. Por eso, Es decir, por porque eso, esta por eso la falta- actuación Exactamente. de Santiago Espérate. Nieto, por eso Pero la hay actuación de otra Santiago Nieto pregunta. me llena de entusiasmo. O sea, surgió ya alguien que tuvo el valor de decir, no, Pero, yo voy a Broso, cumplir con la oye, ley. pero hay Broso, otra- la hay otra pregunta. La pregunta es medio ociosa. A ver, ahí te va Lee otra. las declaraciones de hoy, Espera. de ayer, que salen hoy, de César Camacho. Es una alianza sólida que le ha Sí, dejado sí. muy buenos frutos al Sí, partido. lo consignamos. Ya sabes qué hacía en Gobernación. Lo que tú dices, O sea, es Rosso, un pacto, respondiendo a es lo una que alianza, tiene. es una alianza ¿Qué que hacía Escobar en Gobernación? Pues eso Pues, siempre tiene una sola respuesta. Es siempre la esperanza de que triunfe la impunidad. Pues sí, porque todo el mundo sabe de qué color porque tiene la la cola. alianza entre el PRI y el Verde es un pacto de Por delincuencia. eso yo digo Pero que la no es pregunta- estrategia ni logística, la es pregunta voluntad que yo para haría- cumplir la ley. La pregunta que yo haría es la que permite hacer la segunda pregunta. A ver, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Es una cuestión dialéctica. ¿Por qué al señor Escobar, cuando lo encuentran en el aeropuerto de Chiapas con $1 millón de pesos en efectivo para operación Electoral. Pasa nada. electoral no explicada, no pasa nada, ni la FEPADE de su tiempo interviene? A partir de ahí, como dijo No, y Plutarco... el que llevaba también ahí Fernando Castellanos es el actual presidente municipal de Tuxtla. Por eso. Entonces, como dijo Plutarco Elías Calles, no hay errores, hay un error y sus consecuencias. Fue Álvaro Obregón. ¿Fue Álvaro Obregón? Muchas gracias. señor. Gracias por la precisión. De nada. Eran de Sonora los dos. Ni modo. Bueno, el caso es que, a ver, si ¿Cómo en dijo? ese momento, Solamente si en el ese primer momento error se comete, las demás son se consecuencias. hubiera dado la aplicación de la ley, no habría ocurrido todo lo que ocurrió después. Proso. ¿Por qué? Porque no puedes sembrar legalidad a partir del fomento de la impunidad. Broso. No se puede. No se puede. Después de esto vamos a ir a un corte y nos quedamos en la imaginaria con esta, que fue la segunda pregunta, que es la original. Es la segunda pregunta. ¿Qué Porque si hacía en Juárez Gobernación? no hubiera muerto, todavía vivía. Sí, es una pregunta. Vamos a un de corte y profuso regresamos. contenido. Pero no sabemos en dónde.
regresamos a Debatitlán. Entonces, quedamos en que íbamos a que alguien había mencionado algo de la segunda vuelta, ¿no? Mira, es que nada más déjame poner un ejemplo de violación de la ley. Nada más déjame poner un ejemplo. Mira, estamos en el escándalo esta semana de 577,000 usuarios que no pagan luz en Tabasco. Y esa deuda está arriba de los 10,000 millones de pesos. Quiero nada más recordar esto, Broso, porque este es un dato interesante. En 95, 96, Roberto Madrazo ya había asumido el poder, con todo y que por las arcas del PRI habían pasado 42 millones de dólares. Andrés Manuel andaba enloquecido pidiéndole a todos los tabasqueños que no se pagara luz y la comisión no actúa. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta cifra y la comisión nunca actuó? ¿Sabes por qué? Andrés Manuel se entrevista con Rogelio Gascaneri y le dice a Rogelio Gascaneri: tú no cortes la luz a ningún moroso y yo no ataco a Cedillo. Y se hizo ese pacto que hoy cuesta 10,000 millones de pesos. Nada más el ejemplo, un pacto de no cumplir la ley porque no se critica al presidente. Analicen todas las intervenciones de Andrés Manuel y nunca verás el ataque a Cedillo. Eso hay que decirlo porque... Hasta el Fobapro. No, esa es otra historia. Un pacto Y en con la relación mafia a del poder. Exacto, un pacto con la mafia del poder. Con la mafia del poder. Y vas a hablar todas las semanas de Andrés Manuel, porque hasta donde No, en yo he la visto segunda vuelta. hasta ayer, el mismo viejo anzuelo que usa Andrés Manuel sigue funcionando. ¿Violar la ley? Y todos ¿Violar la ley? Todos Violar la agarran ley. del Pero mira, anzuelo. todos agarran el anzuelo, todos absolutamente. Y de pronto se la pasan 3 días hablando de Andrés Manuel. No, pero mira. Andrés Manuel muerto en la risa. no, pero mira, ya llegó, ya sobresaturo. Mira esta declaración que hace en Tabasco. Mira. ¿Qué vamos a hacer en el 2018? Va a haber una condonación para todos en el 2018 y vamos a bajar el precio de la Todos los luz precios. y de las gasolinas, del diésel, del gas. ¿A qué? Enloqueció, para abajo. enloqueció. Vamos a algo más Pero mira, serio. la segunda vuelta. La segunda vuelta. No, perdón. Me preparé para ese tema. No, te preparaste para aventar 3, 4 madrazos cuando tocaba y retomar lo que habíamos ¿A quién no le quedado. conviene la segunda vuelta? A quien no puede alcanzar el 50% No le más uno, conviene. el PRI y Morena. ¿Sabes a quién El no PRI le conviene? y Andrés PAN Manuel, tampoco, Juan el PAN en una circunstancia sí puede ser la segunda preferencia. El PAN lo propuso, ¿no? Porque estamos con el pueblo. Porque elige a la gente. Ya. Primero. No, bueno, ya, a ver. hablemos de cosas No, serias. exactamente. No, De cosas serias. hay un contexto muy curioso. O sea, tenemos tantos escándalos, cada uno de sí mismo es gravísimo, pero todos juntos se van desvaneciendo. Y en medio de esos escándalos, este tema sí es serio. El tema de la Los segunda demás vuelta. no. A ver, tampoco presumas. Este tema, digamos, de verdad sí es muy serio, porque sí puedes tener un presidente en el 2018 ¿Con de el menos, 20%? de menos del 30%. Sí. De menos del 30%. Bueno, Entonces, si estás de se acuerdo con la habla y se segunda vuelta. discute, se habla y se, te voy a decir, la segunda vuelta no es la panacea, no te resuelve todo. Pero es un mecanismo No es más cierto. ya eres Te voy a decir panaceo. para qué no, te voy a decir para qué sirve. ¿Para qué? O sea, no es cierto que evite la polarización, pues acabas de ver Argentina cómo quedó por 2 puntos. No es cierto que te garantice gobernabilidad y que a partir de eso tengas más poder de decisión y más Sí, te legitimidad. garantiza No es cierto, legitimidad. no. Sí, te da Lo legitimidad. que está probado, digamos, dentro de en ciencias sociales se puede probar científicamente, es precisamente que, por definición, la mayoría relativa en la elección de presidente es excluyente. La segunda vuelta es más incluyente. Y, segundo, satisface a la mayor parte de los electores. Digamos, Eso es legitimidad. ¿por qué? ¿Qué es lo que logran? Eso es legitimidad. ¿Sabes qué es lo que logras? Que no llegue el menos deseado. Lo que logras es eso. Sí. Que la segunda preferencia, junten segundas preferencias. Que ya tiene su chiste. Y no gane Que el ya tiene su 2/3 chiste. partes rechazan. Mira, Pero ya tiene su tenemos chiste. dos casos. Que no llegue el menos deseado. Es una virtud muy importante. Sí. Es una virtud muy importante. Las Y leyes son formas, yo no estaría tan seguro Pero a quién tiene otra beneficia cosa, y a Nacho. quién perjudica. Ahí les recomiendo muchísimo el libro que salió el año pasado, de Alejandro Moreno, el que hace las encuestas de Reforma. Es un libro colectivo. El votante mexicano en las elecciones presidenciales de 2012.
el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el ITAM lo publican. Lo pueden bajar en internet, digamos, y hay estudios. Deja ya de echar comerciales. Entonces, no, es que te ayuda a entender en lugar de andar opinando por opinar. Y es muy claro cómo se ha venido conformando un votante mexicano en donde el pavor que le tiene el PRI a la segunda vuelta ya no está claro en el electorado. ¿Por qué? Porque sí tuvimos un tramo muy claro de voto antisistémico como voto anti-PRI en todo el proceso de cambio político en México. A ver, pero eso no tiene nada que Ese ver, ciclo, no. no, espérame, ese ciclo ya más o menos terminó. Y esto es tan relativo como esto. Si tú analizas el comportamiento del votante, las razones de voto, etcétera, etcétera, es clarísimo cómo a Andrés Manuel en el 2006 le hubiera perjudicado la segunda vuelta. Y la primera Y en el también. 2012 no. En el 2012 la caída de Claro Peña que y sí, hombre, claro que sí. Es un peligro para México, es el menos deseado. Nunca alcanzará el 50%. pero es que pero es que son dos escenarios distintos. Estudia es el increíble. comportamiento del votante. Tienes Juan razón, José. Es increíble. No hay otro Es elemento increíble. Estoy presentando Mira, conclusiones que Nacho, tienen estudios hay atrás, hay un no elemento opiniones más de Nacho importante de Marván. la segunda vuelta. La segunda vuelta, por su propia naturaleza, de nueva oportunidad de expresión de los votantes, anula el conflicto postelectoral. Con una segunda vuelta no ocupas el Zócalo y Reforma. Se acabó la Exacto, historia. sí. Ahí se termina Ese es todo. violar la ley. Ese es violar la ley. No, pero está pasar o no pasar. Dice Nacho en que no términos es de- una panacea. Las leyes no son panaceas. Las leyes señalan una forma. Pues díselo a Anaya. Indican una Dile- institución. díselo a tu jefe Son Anaya. una intención, que no la desde presente luego como la que tiene que panacea. hacer una reforma, pero hay cultura política, porque lo mismo llegó un Macri que a mí me anima y me entusiasma mucho en Argentina que un Fujimori en Perú. O sea, tenemos que ir a ver cuál es la madurez del ciudadano y que sepa votar. ¿Puedo Pero yo sí hacer estoy de una acuerdo con propuesta? Rafael. Y sí convendría, dado 10 partidos, o sea, Claro, México vive una paradoja. Nunca la política ha estado tan desprestigiada y nunca ha tenido tantos partidos como ahora. Y nunca ha tenido tantos aspirantes eso, a los cargos. por ¿Por eso. qué? ¿Porque mucha gente quiere reivindicar a la política o porque es una forma de obtener riqueza, obtener Entonces poder? yo lo que sí quiero entonces, yo creo que sí es Mira, hay un fenómeno muy sí es curioso momento de ahorita con pensar la en segunda serio. vuelta. Con Sí la es- sí segunda está bien. vuelta, Broso, está ocurriendo exactamente lo mismo que con la marihuana. Es decir, ya todo el mundo le encuentra cualidades milagrosas. Yo te voy a decir una cosa. La segunda vuelta a mí me parece también que no resuelve legitimidad y que incluso tampoco va a resolver ni es una garantía de que evitar conflictos postelectorales, porque en este Tiene país toda la siempre razón. va a haber conflictos Puede haber o no puede haber. postelectorales, porque Es un siempre habrá planteamiento, partidos es una y lo salida. estamos viendo en este caso que los partidos están dedicados a violar y a burlarse de la ley. Antes que una segunda vuelta, lo que se necesita es que los partidos políticos mexicanos se transformen, cambien para ganar y recuperar la credibilidad de la confianza en la ciudadanía. Pero eso no ¿Cuál va a es la pasar, aparición? eso no va a pasar. ¿Cuál es el Bueno, costo? Bueno, ese no va es a el pasar, objetivo, ese es el fin. Pero No va a eso es lo que pasar. ¿Pero cuál debería es tu de agenda? suceder. No, pues. Porque de otra manera, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el éxito de las candidaturas ¿Cuál es tu agenda independientes, para los partidos? te gusten o no te gusten? ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué están teniendo éxito? Precisamente Por la el animadversión fracaso. a los partidos. Claro. A ver, Beatriz. Entonces aquí el caso es, si tú quieres mantener un sistema de partidos, los partidos tienen que cambiar y transformarse necesariamente. ¿Cuál es tu agenda? Porque están Mira, absolutamente ¿cuál es tu desconcentrados. Hay agenda? pensadores ¿Cuál es tu políticos que agenda? están ahorita escribiendo sobre la política en tiempos de indignación. Porque estamos todos indignados, pero la indignación está trayendo confusión. Y entonces el planteamiento es no participes en la política es sucia, margínate, ¿no? Y eso nos va a llevar a profundizar nuestra crisis. Oye, una pregunta que Pero les eso hago. no tiene nada que Una ver. pregunta que les hago. Otra cosa. Hablando de la segunda vuelta. Estamos todos de acuerdo que no hay peor percepción que pueda tener los políticos y los partidos. Sí. La segunda vuelta no te arregla el asunto de la No de esperemos- legitimidad. No esperemos demasiado de la ley, la ley es una indicación. Perdón, por eso pregunto. Es Es más decir, llevamos dos administraciones Es más incluyente. donde los dos presidentes entrantes han tenido que tomar decisiones legitimadoras que nos han partido la madre. O sea, en dos administraciones ya. ¿En qué nos convendría a nosotros
aun si no cambiaran los partidos, porque finalmente no les interesara cambiar, la segunda vuelta, ¿qué nos daría si los partidos Broso. siguen igual? ¿Qué te Mira, Broso, resuelve? ¿Qué resolvería la segunda vuelta? Es Lo único más que te cuestionable resuelve la es- elección del 2012. Hay mucho más elementos en los gastos, en todo lo que se hizo, en Monex, en el dinero, que la elección del 2006. En el 2006 hubo un resultado apretado. ¿Cuánto fue? Punto 56. Punto 56. Pero el triunfo fue Claro. mucho más legítimo. El triunfo fue mucho más legal. No, y ahí Andrés Manuel protestó. Yo sí siento que reduce la posibilidad de conflicto. Yo sí siento que sí da un mínimo. Aunque los partidos sigan siendo lo mismo. Es que, Cuando aunque no menos cambien. hay un mayor argumento. es que los partidos políticos no van a cambiar por la mecánica del conteo de los votos, que eso es finalmente la Sí. segunda vuelta. No, bueno. Eso Los es. partidos tienen su propia naturaleza y los partidos seguirán siendo ¿qué? Una agrupación de personas ambiciosas en busca del No, poder. no. Eso es todo. No. Y el que Ahí diga está, lo contrario ahí está, miente. ahí está, Miente, como ahí está. miente este pobre hombre. Mira, desde Miente. desde el surgimiento de la Revolución Francesa, Uy, los claro. partidos ¿Y qué es un decían? grupo de gente, Benjamin Constant lo dice, de gente que quiere participar en política en torno a principios y Ay, doctrina. qué Hay un lindo, planteamiento. qué lindo, Sirven ¿no? la doctrina, sirven los los principios. partidos, Carajo, tú te olvídate, pareces qué un lindo. personaje de House of Cards. Olvídate, Tú estás igual que que todo. todo el mundo es perverso, todo el mundo es malo, nadie ver. puede encarnar un principio. No me jodas, hombre, ¿en qué caso estamos aquí? No, yo no te jodo, te jodes tú Una solo. cosa es. Yo soy Frank lo que- Underwood. que- Pues sí, efectivamente. Una cosa es la idea normativa que tengamos de los partidos. Sí, lo yo que creo que es la deberían ser. realidad, sí. Y simple y sencillamente, claro que sí. Los partidos de cualquier color son agrupaciones de políticos profesionales. Claro. Sí. Que buscan puestos. Siempre existe clase que buscan- política. Que, Me que estás buscan- diciendo cosas que digo. No, que Gaetano buscan. Mosca desde el siglo XIX, del siglo XX. Lo que buscan puestos Sí. para impulsar políticas de su preferencia. Sí, vaya. Esos son. Vaya, Ver, hombre, Broso. vaya. Así es. A Así ver, es. te voy a decir una cosa. Esos son. De su De preferencia. principio esos son. Esa es la En teoría. esencia. En esencia Y esos su son. objetivo es. Condición humana. Y pueden ser tan perversos como te lo puedas imaginar. Broso. En las mismas premisas. Broso, el discurso pueden político. pervertir- es decir, Disculpa, estamos platicando. políticos profesionales que buscan puestos Sí, para impulsar políticas de su preferencia. sí. Sí, es correcto. Eso Y que puede tenemos llevar vocación de perversiones o servicio. no Oye, llevar Ese te perversiones. puede llevar a donde Bueno, quieras, pero el Estamos principio. puestos porque tenemos vocación de ¿Hasta qué servicio. punto hay presión del electorado? Eso y presión de las suena, normas? eso suena tan ¿Para bonito qué? como el celibato del padre voy a Maciel. decir una cosa. Ya, déjense de payasadas. Ya estás por favor. Las payasadas al señor. Mira, La política ya es es el un camino. lugar trillado común decir hay crisis de partidos Sí. y los partidos políticos son Crisis lo de que condición acaba humana. de definir Crisis Nacho. de liderazgo. Cierto. Hasta este momento no hay ninguna otra figura que pueda Ese es. sustituir como organización política y como ascenso al poder los partidos. Con esto ahora, lo que estamos viviendo Y sin se hace duda, mal deteriorando y creo los partidos. que no tenemos mucha conciencia de eso, es que sin duda estamos en una transición, ¿eh? Es decir, porque los partidos políticos se han llegado a llevar, están en un deterioro tal que efectivamente, bueno, a la aparición de las candidaturas independientes te está hablando precisamente de esta crisis. Sí. La gran pregunta es ¿a dónde vamos a llegar ahora? Beatriz. Tenemos lo que demuestra un caso como el de Escobar, es de que estamos en una situación terriblemente delicada, porque los partidos políticos en México, sobre todo, saben comprar votos, pero no saben convencer a la ciudadanía. Y eso es un vacío muy delicado, porque tenemos partidos políticos minusválidos. Estás insultando a la ciudadanía, Beatriz. Minusválidos. Estoy hablando de los partidos políticos que no tienen contenidos, que no tienen Beatriz. propuesta, que no tienen una estrategia correcta de movilización Hablando social. hablando de los Cuando de- expulsaron a Adán O sea, y a Eva todos los partidos. del paraíso, Adán le dijo a Eva, querida, hemos iniciado una transición. Sí, pero espérate, las payasadas son. No. A ver, Sí, vaya, por vaya, favor, vaya, por favor. Todos Oiga, instantes. Las payasadas son acá. pero fíjate, Beatriz está hablando de los partidos y está hablando de los partidos y su condición. Así están los partidos hoy. Así No estamos. sabemos cuánto tiempo se van a dar cuenta de que la gente ya no soporta más. Aquí la gran pregunta es, ¿cuánto más
No sé si ustedes saben cuánto más va a soportar un país que tiene 60% de pobres y que un día se despierte y diga, a la chingada, yo ya no quiero vivir así. ¿Cuánto tiempo puede pasar Ese es el tema, en este Broso. país Ese es el tema. para que empiece lo que todos hablaron todo el tiempo? Todos lo sabían desde hace un chingo, todo el mundo lo sabía. ¿Cuánto tiempo tiene la clase política para que esta olla express, porque ya la olla express está y está sobre la lumbre, para que truene? ¿Cuánto tiempo? Ese es el tema, Broso, porque Mira, el yo tema no no sé- es yo no solamente sé cuánto si los tiempo va a partidos aguantar la están en cosa. crisis o no. El problema son la consecuencia de esta crisis de partido que no te está resolviendo los problemas fundamentales del país, y empezando por esto, por la desigualdad, por el tema de pobreza y por, Y por ahí puede tronar. toda la involución. Yo lo que crisis creo de es los que para partidos, que no la crisis de truene los la partidos- olla, ¿sabes qué es lo que está pasando? Para que no truene la olla, se están abriendo muchos canales y canales y canales, y una de las formas de canalizar las cosas es fomentando la cultura de los partidos. ¿Para qué? Para repartir las prebendas y, y la los otra privilegios. parte, Para eso son los partidos. En lugar de un gran estallamiento, lo que hemos vivido en los últimos años Son chiquitos. es Brotecitos. brotecitos. Claro. Ahora, la crisis de los partidos es una crisis muy importante del gobierno representativo, que no tiene nada de nueva, se recicla, digamos, fue crítica a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Lo que sí tiene de específico la crisis de los partidos en México es el problema de la irresponsabilidad y la falta de rendición de cuentas. Sí. Eso sí es específico de la crisis general del gobierno Y representativo. hay otra cosa muy que se vive en el importante de mundo, los partidos. que nunca hemos tenido gobierno ver. responsable a pesar de tener gobierno representativo. El interés de los La miembros burla de la los ley. partidos políticos, el interés por lo que da la política, pero el desinterés por hacer política, queda demostrado con una sola cosa. No hay un solo partido político que viva, ni de sus electores ni de sus militantes. Todos viven del dinero del erario. ¿Por qué? Porque son negocios. Ahí entras a son un grandes debate. negocios. Ahí entras a un Bueno, gran pero- debate. pero- ¿Qué es entremos a un peor? gran debate. ¿Qué es peor? ¿Vivir de tus patrocinadores o es menos malo vivir del dinero público? Bueno, Lo no que me sucede, preguntes. lo que A ver, sucede, no me lo que preguntes sucede qué es es que peor. no son A ver, excluyentes y no. hemos terminado recibiendo dinero del sector público Claro. y dinero de los particulares. Por un lado y por el otro. Por el otro. Y entonces resultó una deshonestidad enorme. Teniendo los Pero no me vicios de ambos preguntes. sistemas y las A virtudes ver, de Nacho, ninguno. yo con esto termino. No me preguntes qué es peor. ¿Por qué no me dices qué es mejor? Hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí No, te la dejo. hipotéticamente vivir del dinero público. Ah, bueno. ok. Gracias. ¿Cómo darle calidad a la Gracias. política? Beatriz. Ya no te dejaban terminar, Muchas gracias. querido Broso. Beatriz. Juan José Rodríguez Prats. Oye, qué placer. Gracias por tu paciencia, por tu Muchas tolerancia. gracias a ti por tus luces. Por mi mesura. Rafael. Hay que invitar al doctor de la Fuente a una de estas mesas. Pero para que atienda al señor. Rafael Carlos, gracias. Chamacos, vamos a un corte. Regresamos al Mañanero. ¡Órale! Ay, qué bárbaro.